Hola, soy John Vergel y en este video vamos a revisar el segundo y el tercer movimiento de la introducción del artículo científico. En el video pasado habíamos revisado el primer movimiento de la introducción, hoy vamos a mirar los dos siguientes utilizando como ejemplo este artículo publicado en la Revista Colombiana de Obstetricia y Ginecología de Palencia y Echeverri en el 2020 acerca de la aceptación por parte de las mujeres de la vacuna del VPH. ¿Cómo organizar los párrafos de la introducción? Habíamos hablado en el video pasado de tres movimientos. El primero de ellos era establecer un territorio de investigación. El segundo era establecer un vacío del conocimiento. Y el tercer movimiento es cómo íbamos a ocupar ese vacío del conocimiento. Si recordamos en el segundo movimiento para establecer el vacío, pues lo que hay que mostrar es dónde está ese vacío de conocimiento de la literatura al que tú vas a darle una respuesta o a llenar ese vacío con tu investigación, con el análisis de tus resultados, con la discusión de estos hallazgos y con un aporte original a la literatura. Realicé esta gráfica para poder entender un poco visualmente cómo los movimientos se convierten en párrafos. Miremos en este mismo artículo cómo los autores utilizan tres párrafos para abordar el primer movimiento. Por supuesto, pienso que para darle un poco de mejoría a la escritura del artículo, el primer y el segundo párrafo podrían unirse porque abordan la misma idea principal, pero no está mal lo que hicieron los autores de dividirlos en tres párrafos. Probablemente si esta fuera una revista de ciencias sociales o de estudios sociales de la salud, es posible que hubiera requerido un poco más de párrafos o párrafos más extensos. Vemos aquí gráficamente con estos colores también cómo los párrafos son diferentes en la longitud. Eso también es positivo porque tiene un efecto retórico en convencer a tu lector de tu argumento. Miremos el segundo y el tercer movimiento, cómo lo aborda este artículo. Acá coloqué esta imagen, yo sé que no se alcanza a leer la información en el link, en la parte de abajo de este video voy a dejarles un link con el artículo para que lo puedan leer en detalle. Los autores utilizan tres párrafos más, el cuarto, el quinto y el sexto, para abordar el segundo y el tercer movimiento. Lo hacen de una manera diferente a como yo usualmente hago la escritura de mis artículos, pero esta manera no es que esté mal, simplemente quiero mostrarles maneras distintas de poder abordar estos patrones, porque los movimientos de la introducción realmente son patrones, no son fórmulas matemáticas. En el cuarto párrafo y en el quinto párrafo, fíjense la diferencia de longitud de ambos párrafos. Lo que hacen los autores es dar la antesala para presentar el vacío de conocimiento, que es el segundo movimiento. ¿Cómo lo hacen? En este cuarto párrafo los autores lo que hacen es explicar cómo ha sido la aceptación o más bien las tasas de vacunación del VPH en Colombia, en varios pueblos y ciudades de Colombia, mostrando que usualmente esos porcentajes de vacunación entre la primera y la segunda vacuna superan el 70%. En el quinto párrafo lo que hacen es presentar algo que ocurrió en un pueblo que se llama Carmen de Bolívar, donde la tasa de aceptación fue inferior al 70% en la primera vacunación y en la segunda vacunación no llegó ni al 2%, es decir, hay una diferencia dramática entre esta ciudad Carmen de Bolívar con el resto de ciudades de Colombia. El sexto párrafo, que es el que ustedes ven acá, en ese sexto párrafo los autores mezclan los dos movimientos. El movimiento 2 donde presentan el vacío y el movimiento 3 es donde muestran cómo van a ocupar ese vacío. A mí en lo personal me gusta separar esos dos movimientos, separarlos en los párrafos, es decir, que el movimiento 2, cómo ocupan el vacío, hubiese quedado en el quinto párrafo y que el movimiento 3, que es cómo vamos a ocupar ese párrafo, hubiese quedado en otro párrafo diferente. ¿Está mal lo que hicieron los autores acá? Por supuesto que no, de hecho ese artículo fue publicado. ¿Cuál es la diferencia? Tal vez es una cuestión de estilos. Escribir pues es un arte y escribir artículos científicos también es un arte. No todas las personas reaccionamos igual con el arte, a algunas nos gustan más ciertos estilos, a otras nos gustan más otros estilos diferentes.
Vamos a mirar cómo escriben, qué estrategias utilizan estos autores para abordar el segundo movimiento y qué estrategias utilizan para abordar el tercer movimiento. Este es el ejemplo para establecer el vacío que utilizaron estos dos autores. Ellos básicamente lo que muestran es qué es lo que no se conoce bien acerca de lo que están investigando. Básicamente dicen que no se conocen bien cuáles son los factores socioculturales que se asocian a una reducción de la tasa de aceptación de esta vacuna del VPH. Y utilizan otro ejemplo, mencionan que hay una controversia acerca de si esa aceptación se disminuyó por la vacuna o por los factores sociales que no han sido explorados en profundidad. El movimiento 3, que es ocupar el vacío, que también lo presentan dentro del sexto párrafo unido con el anterior movimiento, lo hacen estableciendo el objetivo de la investigación. Sin embargo, recordemos que para poder ocupar el vacío lo podemos hacer no solamente presentando el objetivo, sino que también podemos presentar la naturaleza de la investigación, podemos hacerlo presentando las preguntas de investigación o la hipótesis de la investigación si estamos enmarcados en una investigación cuantitativa, o algunos autores ya con mucha más experiencia y con más investigadores senior, digámoslo de alguna manera, pues ellos lo hacen introduciendo su argumento o mostrando cuál es el valor de ese argumento. Yo les aconsejo que si son novatos, si están comenzando en publicaciones, no utilicen estos dos, háganlo presentando la pregunta, es lo más común, también lo pueden hacer presentando el objetivo y la hipótesis. Acá estos autores lo hacen presentando el objetivo. Ellos lo que dicen es que a partir de un marco conceptual de los determinantes sociales de la salud, ellos quieren saber si las condiciones como, mejor dicho, si estos determinantes sociales como las condiciones de vida, de trabajo, de acceso a la salud, de aspectos culturales o de educación, tuvo que ver con la disminución en la aceptación de estas mujeres en este pueblo para que se les vacunara contra el VPH. Pues si viven en Colombia saben, hace algún tiempo se mostró en las noticias cómo muchas adolescentes y mujeres jóvenes en este municipio de Colombia donde se les aplicaron la vacuna del VPH pues presentaban desmayos, síncopes, decían que se les habían metido el demonio, bueno, un montón de cosas que no voy a mencionar acá en profundidad. Lo hago es para quienes no son de Colombia y no conocen exactamente lo que pasó en Noticia Nacional acerca de eso. Y básicamente ellos ocupan el vacío es diciendo eso. El objetivo de esta investigación es saber si estos aspectos sociales tuvieron o no que ver con la disminución en la aceptación de la vacuna del VPH en este contexto en particular. Fíjense que los movimientos, el primero, el segundo y el tercero, tienen un efecto retórico, es un propósito comunicativo. ¿Cuál es ese efecto retórico? Nos gastamos muchos videos viendo el argumento. Aquí en la introducción lo que hacen los autores es preparar al lector para darles el argumento. Básicamente los autores nos van a decir si sí o no tienen que ver los factores sociales con el hecho de que se haya disminuido la aceptación de la vacuna del VPH. ¿Por qué esto es importante? Porque ya nos explicaron que el VPH es un virus que produce cáncer de cuello uterino y que el cáncer de cuello uterino produce muchas muertes en las mujeres. Luego, si las mujeres no se vacunan porque no aceptan la vacuna, porque, qué sé yo, tiene efectos secundarios, entre comillas, bueno, sí, tiene un efecto secundarios, en este caso los síncopes, etcétera, aunque hay investigaciones que muestran que la vacuna como tal no produce eso, sino que se relaciona con otras causas, pero pues si no aceptan la vacunación, pues la tasa de muerte por cáncer de cuello uterino va a seguir siendo muy alta y una de las primeras causas de muerte por cáncer en las mujeres. No nos dicen en este momento si sí o si no tienen que ver los aspectos sociales con la tasa de disminución de la vacunación, pero nos están preparando para presentarnos el argumento. Ellos nos quieren convencer si sí o si no. Imaginémonos que ellos nos quieren convencer que sí están relacionados.
Entonces ellos nos tendrán que mostrar evidencias para convencernos y al final cada uno de ustedes o cada lector tendrá que decir, oiga, sí estoy de acuerdo, sí tienen que ver o oiga, no estoy de acuerdo para nada. Eso, los factores sociales no tienen nada que ver con la disminución en la aceptación de la vacuna. Por eso son importantes los movimientos y por eso cuando empezamos a escribir la introducción tenemos que hacer gráficamente cada párrafo cuál va a ser su propósito comunicativo para poder lograr esto que es convencer al lector del argumento que vas a presentar. Recordemos que para establecer el vacío mostramos dónde está el hueco en el argumento, la literatura que nosotros vamos a llenar. En este caso, el hueco en la literatura es que no se saben bien si los factores sociales tienen que ver con la disminución en la aceptación de que las vacunen contra el virus del papiloma humano en un pueblo en particular en Colombia. Y el movimiento 3 ocupamos el vacío. En este caso, el vacío se ocupó diciendo el objetivo de la investigación, es decir, es determinar si los factores sociales tenían o no que ver con la disminución en la aceptación de la vacuna contra el VPH. En el próximo video vamos a revisar cómo escribimos las frases dentro del párrafo, qué patrones existen para saber cómo encajo las frases dentro de un solo párrafo para lograr ese propósito comunicativo que es el movimiento, ya sea el movimiento 1, el movimiento 2 o el movimiento 3. Escribir frases es un poco complejo, le voy a llamar a esto como lo microscópico de la introducción. Ya vimos lo macroscópico, en el próximo video vamos a revisar ya lo que es lo microscópico, cómo organizo las frases, cómo conecto las frases dentro de los párrafos y cómo le doy un flujo comunicativo a los párrafos. Muchas gracias por su atención.